Buenas tardes. Damos hoy inicio a la segunda sesión del quinto ciclo de narrativa del siglo XXI que dedicamos este año a las que los ponentes han considerado las mejores novelas de 2023, porque en buena medida pues, han sido elegidas por ellos, ¿no? Quizá en este caso no haya sido así, ¿no? Porque la ponente Carmen Ponce Treviño es alumna del segundo del grado de estudios hispánicos, vendría a ser la Benjamina, ¿no? Por así decirlo, de los ponentes que tenemos este año, y cuando me presentó las distintas opciones que ella quería o que las que ella pensaba para participar en el ciclo, estaba esta novela de Pérez de Reverte y se la señalé, ¿no? Como uno de los títulos, yo creo que emblemáticos, ¿no? Cualquier novela de Pérez de Reverte, posiblemente los que tengáis ya un poco más de lecturas de este autor, pues veis que merece la pena ser tratada y considerada, aunque había alguna otra de las que me exponía que hubieran estado o que hubieran tenido también perfecta cabida. Así que, bien, os presento entonces a Carmen Ponce, una alumna con unas ganas de trabajar enormes y con un ánimo extraordinario, ¿no? Como para acometer un análisis de una novela que en principio, pues bueno, es bastante compleja. Así que, Carmen, cuando quieras, después yo intervendré y luego daré paso a los asistentes a la sesión de hoy para que puedan añadir, ¿no? O sugerir algún punto, sobre todo si han leído la novela y consideran pertinente preguntarte o preguntarnos algo. Carmen, tienes la palabra. Gracias por participar en este ciclo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Gómez Redondo tanto su cariñosa presentación como la oportunidad que me ha brindado de estar hoy aquí con vosotros para hablar de una novela tan apasionante como El problema final y también de conocer este ciclo sobre narrativa tan especial. Y también, por supuesto, quisiera daros las gracias de antemano a todos los que os encontráis escuchando por vuestra asistencia y por vuestra atención. Sin duda alguna, a todos nos resultará familiar el nombre de Arturo Pérez Reverte, pero sí que me gustaría, si me lo permitís, profundizar un tanto en su biografía, porque uno de los aspectos que probablemente más llamen la atención de la novela es que encierra en gran medida la personalidad de su autor. Me atrevería a decir que después de analizar rigurosamente la obra, si nos tendieran este libro sin conocer el nombre de quien lo escribió, no podríamos adjudicar su autoría a alguien que no fuera Pérez Reverte, es decir, no hay otro autor en el panorama literario español con el que encaje tan a la perfección una obra de estas características. La demostración de esta afirmación es también uno de los propósitos de nuestro encuentro de esta tarde, al igual que un análisis del argumento y de la forma en que éste nos lleva a la clasificación de la novela, de los personajes que aparecen, de los temas que se tratan de manera implícita y explícita y de las distintas aproximaciones que pueden realizarse a esta obra. Así pues, nuestro autor nació en Cartagena, en la región de Murcia, un 25 de noviembre de 1951. En su juventud se graduó en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y rápidamente ejerció esta profesión en varios medios de comunicación, aunque quizás el público lo identifique más como corresponsal de guerra de Televisión Española. Sin duda alguna, sus experiencias en diversos conflictos bélicos han marcado no solo su vida, sino también su obra. Sin embargo, en 1994 abandonó definitivamente su actividad en televisión y se entregó por completo a la producción literaria. Fue así como Pérez Reverte pasó de una aparición un tanto discreta en el panorama literario con su novela El Húsar, publicada en 1986, que fue la primera a ser un autor de bestseller con obras como la saga del Capitán de la Triste o Falcó, entre otras que todos conocemos. En la actualidad, además de su labor como escritor, es especialmente conocido por sus artículos de opinión, muchos de ellos publicados en una revista que creó él mismo, llamada Zenda,
en los que da sobradas muestras del conocimiento del mundo que le queda a quien ha visto la guerra y la destrucción tan de cerca. Y también lo es por su pertenencia a la Real Academia Española, donde ingresó como miembro en 2003 y donde ocupa el sillón T que previamente perteneció a don Manuel Alvar, al que tanto debemos los que nos dedicamos a la filología hispánica. Su última novela publicada es esta que nos ocupa hoy, El problema final, en la editorial Alfaguara, muy alabada por la crítica, que vio la luz en septiembre del año 2023 y que comienza así. En junio de 1960 viajé a Génova a comprar un sombrero. Hacía tiempo que lo de rodar películas pertenecía al pasado, pero aún conservaba algunos de los viejos hábitos y dinero suficiente para mantenerlos. Tan solo con estas oraciones pronunciadas por su protagonista, Pérez Reverte nos introduce ya de manera magistral en el argumento de la obra. Dicho contenido se ajusta además perfectamente a los cánones de la novela de misterio que todos conocemos y que quedarán para siempre en el imaginario colectivo. Nos cuenta la historia de un actor de Hollywood de nombre Ormond Basil, que es reconocido mundialmente por haber interpretado durante años al magnífico detective Sherlock Holmes, pero que ha sido olvidado por la industria. Él recibe en la década de los 60 la invitación de un amigo, Pietro Malerba, que se dedica a la producción de cine, para pasar junto a él y a una soprano, Nayat Farhala, unos días en su yate. Sin embargo, nadie podía esperar que se vieran atrapados en la isla griega de Utacos durante días por un temporal meteorológico y mucho menos que durante su estancia allí se produjeran una serie de crímenes que Basil se verá forzado a resolver por aclamación del resto de residentes del hotel, teniendo en cuenta que la policía no puede llegar a la isla debido a las condiciones climáticas que se estaban dando en ese momento. Decíamos antes que esta novela es muy fácilmente clasificable para un lector común. Desde luego, no nos sorprende por realizar una ruptura con el género o con otras obras a las que podría parecerse. Ni siquiera propone una gran novedad a este respecto frente a lo que ya conocemos. De hecho, la intención del autor, y así lo ha declarado él mismo en varias ocasiones, es la de recuperar la novela negra tal y como nació. Cabe recordar que este género novelístico surgió en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX en una sociedad que se encontraba entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Hizo su entrada en el panorama literario como otros géneros de la mano de una revista y desde entonces no ha parado de escalar posiciones entre los favoritos del público. A nadie le resultará extraño que la inmensa mayoría de la literatura que se consume y se produce hoy en día tenga que ver con la novela policíaca o de misterio, puesto que es muy demandada por la sociedad, al igual que lo es el cine que versa sobre este mismo asunto. Uno de los aspectos que contribuyen a la clasificación de esta obra que hoy tratamos es sin duda la elección del tiempo y el espacio realizada por el autor. Es muy sorprendente cómo estos dos elementos pueden contribuir tanto al género que se nos presenta como a la intriga generada por la propia novela. Conviene tener en cuenta que la estancia obligada en una isla griega, en cualquier otra circunstancia paradisíaca desde luego, en la cual solo se encuentran los personajes que se nos han presentado y de la que es imposible salir y a la que es imposible llegar, así como la ambientación en la década de los 60 y las constantes alusiones al lujo y a la elegancia del Hollywood clásico, no hacen sino aumentar la tensión que genera la acción por sí misma y dotar a la novela de un gran enganche. De esta manera, nuestro protagonista y narrador se adentra en la resolución de un misterio que solo puede haber sido perpetrado por uno de los habitantes de la isla. Sin duda alguna, a todos nos resultará similar este argumento y esta ambientación, puesto que presenta un gran parecido con otras obras como Asesinato en el Orient Express o incluso más aún con 10 negritos, ambas escritas por Agatha Christie. Para ello, cuenta con su Watson particular, que casualmente es un personaje español de nombre Paco Foxá. Este hombre... perdonadme, es que está habiendo un problema con las diapositivas. Vale, ya está. Este hombre, cuya profesión es escribir novelas de esas que encontramos o encontrábamos en los kioscos o en las estaciones de tren, parece el más adecuado para colaborar en las pesquisas por su gran conocimiento de las novelas y las películas de suspense, especialmente las de Sherlock Holmes.
Él mismo se declara admirador del propio Basile y lo va animando durante toda la obra a que continúe sus pesquisas. Juntos trabajan para intentar descubrir al autor en un principio del primer crimen de los 3 que se suceden en la novela, que es el de la turista inglesa Edith Mander, a la que encuentran muerta en un pabellón cerca de la playa de la isla, y posteriormente de los otros 2 asesinados. Es cierto que en un principio podía parecer que este crimen pues, se trataba de un suicidio, pero rápidamente los indicios comienzan a mostrar que no todo es lo que parece y se dan cuenta de que el hecho merece ser investigado. Automáticamente todos los personajes se convierten en los principales sospechosos de un asesinato. El primero de estos personajes, por su cercanía con la asesinada, es Vesper Dundas, ya que era su amiga y viajó con ella desde hacía un tiempo. Se trata de un personaje un tanto enigmático por su aparente opacidad y también por su atractivo físico. A continuación tenemos a Hans y Renate Klemmer, un matrimonio alemán con vínculos con el nazismo. Recordemos que la acción nos sitúa en los años 60 y, por tanto, queda patente la herida que dejó la Segunda Guerra Mundial y las suspicacias que levantan estos personajes por su pasado, y al médico turco Kemal Karabin, al que podríamos situar como posible asesino por sus grandes deudas económicas, puesto que podía caber la posibilidad de que el hombre pretendiera conseguir algo de la víctima. Finalmente, hallamos a la dueña del hotel, Raquel Auslander, una mujer judía que sobrevivió al Holocausto. Evidentemente esto da pie a un gran juego entre la posible relación entre Auslander y los Klemmer. Y después tenemos a sus trabajadores, Gerard, Spiros y Evangelia, que ocupan un plano más discreto y cuyo protagonismo podría ser menor, excepto en esos momentos de la realización de las pesquisas en los que comienzan los interrogatorios y nada es lo que parece. Por último, no conviene olvidar a los amigos de Basile, Malerva y Farhara, de los que ya hemos hablado antes y que forman una pareja. Como hemos podido comprobar, por lo general los personajes no están dotados de una especial individualidad ni de una gran profundidad psicológica, puesto que representan verdaderamente los arquetipos tradicionales que suelen mostrarse en la novela negra. Así las cosas, pudiera parecer que nos hallamos ante una simple novela policíaca, pero no lo es. Además de la historia que nos cuenta y de la trama que se desarrolla para encontrar al asesino, esta obra nos habla de otros muchos temas que sirven como marco de la narración. Es en estas intervenciones precisamente cuando verdaderamente se aprecia la aportación que realiza la personalidad del autor y sus opiniones personales acerca de los diferentes asuntos que se van tratando. Sin duda alguna, el primero de ellos es la literatura. El propio Pérez Reverte ha confesado que esta novela es el resultado de la unión y de la asimilación de varios conceptos que han ido desarrollando los grandes novelistas del misterio a lo largo de la historia de la literatura, y muy especialmente hay que resaltar desde luego la influencia de Agatha Christie y de Arthur Conan Doyle. Este último es la verdadera razón de la obra ante la que nos encontramos, que no es otra cosa sino un homenaje a las novelas de Sherlock Holmes. Por eso se le da un tratamiento especial a su concepción del crimen y al método que emplea el detective para la resolución de los asesinatos, que es el mismo que emplea Basile para resolver los que él se va encontrando en Utacos y que parecen serle de verdadera utilidad. Esta referencia tan clara a la obra de Sherlock Holmes ha dado lugar a una de las características más importantes del problema final, como es la intertextualidad, puesto que es muy frecuente que se cuelen citas en los diálogos y a lo largo de la novela, tanto de la película como de las propias obras de Sherlock Holmes, y que estas citas parezcan encajar a la perfección con los momentos y las circunstancias en que son pronunciadas por los personajes. Todo esto responde en realidad a un análisis literario muy completo de estas obras, y esto también nos permite distinguir una orientación hacia la metaliteratura. Es necesario, insistimos, conocer muy bien a Conan Doyle y a Sherlock Holmes para presentar un análisis tan efectivo, de manera que uno puede hacerse a la idea de los aspectos más importantes de la novela de Sherlock Holmes, tanto si las ha leído con anterioridad o no. No obstante,
Hay otro aspecto metaliterario que también convendría resaltar y que seguramente a nadie le haya pasado desapercibido al leer la novela, y es que en algunos momentos de la narración Pérez Reverte juega con la idea de que los personajes sienten que están en una novela, de Conan Doyle, por supuesto, cuando para nosotros están en otra novela diferente, la de Arturo Pérez Reverte. Esto nos da la sensación de la existencia de un engranaje muy similar al de las muñecas rusas, en el que encontramos una novela, que es la que nosotros estamos leyendo, dentro de una película que perfectamente podría protagonizar Basile, que se encuentra a su vez dentro de otra novela, escrita por Arthur Conan Doyle. Incluso hay un momento en el que el protagonista, ya ha descubierto el misterio que nosotros preferiremos mantener aquí en secreto por si alguien aún no se ha hecho con la novela, le dice al asesino: pero es que esto sí es una novela. ¿De verdad no va a intentar asesinarme? Y a nosotros como lectores nos parece que con esta afirmación tan unamuniana, Pérez Reverte se acerca mucho a la ruptura del límite entre realidad y ficción. Otro aspecto importante de la crítica literaria que se lleva a cabo en la obra es el que encontramos en la lectura de los diálogos entre Basile y Paco Foxá. Cuando ambos se están aún conociendo, el actor se interesa por las obras que Foxá publica y vende, y este le asegura: para ser honesto, de mis 30 y tantas novelas, ni media docena pasaría un filtro de calidad. Las despacho en menos de un mes. Esta afirmación, que el autor pretende atribuir a uno de los personajes, no deja de ser una crítica a la literatura producida en serie, que es el resultado de una concepción diferente de la creación artística, basada en la producción para la venta masiva. Del mismo modo, se hace una defensa a ultranza de los diferentes géneros, como cuando se asegura que tan obra maestra es Crimen y Castigo como el asesinato de Rogelio Ackroyd, ante una afirmación sobre el concepto de seriedad en la novela y la falta de prestigio que parece atribuírsele a la novela de misterio. Sin embargo, la literatura, aunque como ya se ha comprobado tiene un gran peso, no es el único tema que aquí se trata. Igual impacto tiene el cine, y uno podría pensar que siendo el protagonista un actor, este aspecto es muy evidente. Pero Pérez Reverte no se queda aquí y decide plagar su novela de anécdotas que ha vivido su personaje y que le ponen en relación con actores reales muy reconocibles por el público y con títulos de películas muy asimilados por el lector. Así pues, se procede al análisis de diversas obras cinematográficas y a desvelar los entresijos de la producción de las películas, ya que no se trata solo de comentar lo que cualquier espectador puede ver en un film, como de hablar también de lo que sucede detrás del telón y entre bambalinas. Sin embargo, no se pretende hacer una crítica edulcorada de la industria del cine, sino que se busca también recordar aquellos aspectos en los que más puede llegar a defraudarnos, como es el olvido de un actor al que todos recuerdan de manera entrañable por haber sido encasillado en un papel, tal y como le está sucediendo a Basile, o de la pérdida de popularidad que sufren los artistas cuando van sumando años y por tanto envejeciendo. Esta última crítica se complementa además muy bien con las intervenciones de la soprano Farhalla acerca del mundo de la música, cuando le confiesa a Basile que ya no es capaz de llenar los teatros como antes porque hay otras grandes figuras más jóvenes que le han ido tomando el relevo, asegurando, citamos palabras textuales: también mi mejor tiempo ha pasado. El público puede ser muy cruel, añadió, solo te aceptan mientras te mantienes perfecta. Por último, en la novela se recalca con especial énfasis un aspecto desdeñable, como es la relación que surge entre un actor y su personaje. En varios momentos se nos cuenta cuánto tuvo que estudiar Basile para encarnar a Sherlock y dotarlo de vida en la gran pantalla, y al mismo tiempo cuánto le ha quedado a él de Sherlock fuera de los focos. Sin embargo, nada de esto cobraría verdadero sentido sin comprender también el acuerdo implícito que surge entre el actor, el personaje y el público. Y es que como sociedad siempre tendemos a identificar y admirar a aquellos personajes ficticios con los que hemos empatizado a lo largo de los años, y en muchos casos esa vivificación del personaje viene en el cine de la mano de un intérprete. Este es el verdadero motivo que subyace a la petición de Basile, de los huéspedes del hotel y de su dueña, para que se acceda a encargarse del caso,
puesto que la autoridad que antaño mostraba en pantalla a ellos les sirve aún para mantener la calma ante una situación tan complicada. Tanto es así que en un momento dado el propio Basil reflexiona acerca de esta cuestión y se dice a sí mismo: por un momento me pareció que ese reflejo iba más allá de la ventana y la noche para transformarse en la claridad mortecina de una lámpara de gas, y en mi propia imagen, con una pipa en la boca, la mirada ausente, fijos los ojos en un ángulo del techo, mientras exhalaba un humo azulado que ascendía en volutas y la luz daba un perfil aguileño al detective de alta y severa figura, que para todos, incluso para quienes ignoraban mi nombre y nunca habían visto una película protagonizada por mí, siempre tendría mis facciones. Del mismo modo, Paco Foxá le argumenta en otra escena: es igual lo que haga o deje de hacer, porque Sherlock Holmes sigue siendo usted. Hasta aquí podría llegar un análisis riguroso, pero no sería correcto no advertir de que toda esta novela es un gran juego, y es que uno puede acercarse a ella y leerla con los ojos de un lector tranquilo que busca disfrutar de una buena obra y que conseguirá sin duda su objetivo. Esta primera lectura de la que hablamos no defraudará, ni mucho menos. Pero el lector avispado, que se haya interesado antes quizás por el cine y que esté informado acerca de los títulos y de los actores más conocidos de Hollywood, ese lector desconfiado se dará cuenta de que Pérez Reverte nos ha estado mintiendo. Entre sus páginas se mezclan títulos reales con títulos ficticios a los que se les otorga el mismo tratamiento que a los verdaderos, lo que complica mucho la identificación, y eso no solo se queda aquí. El propio protagonista de la novela recibe un nombre muy similar al actor que encarnaba en las películas de Sherlock Holmes, que es este que podéis ver en pantalla y que se llama casualmente Basil Rathbone. Esto nos lleva a afirmar, basándonos también en palabras del propio autor, que la novela nos está retando intelectual y culturalmente, tal y como hicieron en el pasado Borges o el mismísimo Góngora. Eso sí, con la gran diferencia quizás de que esta novela que ha creado Pérez Reverte es accesible para todos y agradable en cualquier caso. Además, es ante todo una invitación a jugar con Pérez Reverte, y esta dinámica favorece mucho, en mi opinión, la relación entre autor y público y potencia el atractivo de la novela al no proponerse a menudo este tipo de juegos intelectuales y culturales. Además, la novela está cargada en algunos momentos de ironía, tan característica también de su autor. Tal es el caso de la siguiente reflexión: el público es ahora menos exigente. Era distinto en tiempos de las novelas problema, que tenían más reflexión que acción. Y digo tenían porque hoy están pasadas de moda. Demasiados imitadores de Conan Doyle devaluaron el asunto. Y a nosotros como lectores nos cabría preguntarle al escritor si acaso él no está intentando traer de vuelta en cierta manera la novela problema, si no se trata él mismo de un imitador de Conan Doyle en algunos momentos, o qué espera de su propio público y cuánta exigencia le atribuye a este. Para finalizar, simplemente quisiera recalcar el magnífico trabajo de documentación y de creación que ha realizado Pérez Reverte en esta obra, así como el soplo de aire fresco que supone una interacción diferente entre nosotros como lectores y el autor. Otro aspecto especialmente reseñable es, sin duda alguna, la elegancia que aporta esta propuesta. Precisamente el profesor Gómez Redondo nos decía un día que nos estamos acostumbrando como sociedad a leer una novela negra especialmente violenta, con abundancia de elementos explícitos y viscerales, y no son pocos los títulos que nos ofrecen esta posibilidad. No en vano constituyen los superventas de hoy en día y son verdaderos fenómenos de masas. El lector que quiera aproximarse y realizar una lectura de esta novela debe saber que aquí no encontrará tales características, porque esta es ante todo una obra sugerente y muy aguda, cargada de ingenio pero sobria. Nos demuestra por todo ello que este concepto de literatura nunca pasará de moda y que, lejos de resultarnos anodina, nos entretiene como el primer día y supone una verdadera novedad en el panorama literario actual. Ahora sí, quisiera concluir agradeciéndoos a todos de nuevo vuestra atención y recomendando, si es que no lo habéis hecho ya, que le deis una oportunidad a una novela que merece verdaderamente la pena. Muchas gracias.
Muy bien, Carmen. Somos nosotros los que te agradecemos la exposición pues tan medida y tan completa que has realizado pues de un texto que encierra numerosos problemas, no solamente en el propio título, que arranca de un cuento de Arthur Conan Doyle, que es mencionado en la última página, ¿no? Como un guiño más que se realiza a ese continuo juego de espejos que lleva a cabo Arturo Pérez de Reverte entre el universo de Arthur Conan Doyle y la obra, ¿no? En la que él quiere poner en pie el mundo, ¿no? de la narrativa de Arthur Conan Doyle y su reflejo en la gran pantalla a través de esas películas, ¿no? protagonizadas. Me ha parecido muy interesante que hayas traído la fotografía del actor que había encarnado durante mucho tiempo al detective, ¿no? de Baker Street, a Sherlock Holmes. Efectivamente, las novelas de Pérez de Reverte nunca defraudan, ¿no? Si dejamos de lado las principales sagas, las 6 o 7 novelas que pertenecen a la triste por una parte, ¿no? o a las 3 de la serie Falcó, Eva, en cada una de las novelas Pérez de Reverte procura construir lo que podríamos llamar un mundo posible como sinónimo de lo que es el ámbito de la ficción, de las circunstancias, de los personajes que se van a mover en esa creación narrativa distinto. No podemos encontrar dos novelas iguales. Lo has indicado tú al final de una manera muy precisa. Son novelas que surgen de un trabajo muy meticuloso de preparación, ¿no? Y que para escribirlas le obligan al autor a realizar una labor de documentación. Tiene una biblioteca pues realmente copiosa bueno, él vive en un chalet y tiene una biblioteca muy, muy amplia, pero también de viajes. Es decir, él continuamente se desplaza para recorrer los mismos lugares por los que se mueven sus personajes y procura recrear incluso las circunstancias temporales de cómo serían esos lugares en las coordenadas históricas que él pone en juego. No en vano, esta novela está cerrada en la isla de Corfú y se supone que la isla de Utacos, que es donde permanecen estos 9 personajes encerrados durante 3 días en los que ocurren en fin, unos crímenes. No vamos a desvelar nada más para no destripar el misterio de la lectura para quienes no la hayan leído. Es decir, él ha viajado, ¿no? a ese mismo ambiente pues para empaparse, ¿no? para de algún modo asimilar, ¿no? Esos paisajes, ¿no? o esos marcos por los que los personajes se van a mover, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en una novela muy difícil que es Hombres Buenos, en donde él imagina una expedición, ¿no? De académicos de la lengua que van a París para comprar la enciclopedia francesa y traerla a España en unas circunstancias muy difíciles, ¿no? Pues bueno, pues Pérez de Reverte se molestó en realizar las etapas de ese viaje en diligencia que tendrían que hacer los protagonistas de su novela pues para poder ser lo más realista posible, ¿no? Esto podría decirlo absolutamente de toda su obra, que es muy amplia y dilatada. Eso hace que la caracterización de los personajes, ¿no? pues sea muy viva. Es verdad que se ha señalado que hay una tendencia en vez de Reverte, sobre todo, a crear personajes masculinos, ¿no? dotados pues, de una gran fuerza, de un gran dinamismo, y quizá los personajes femeninos adolecen, ¿no? de esa precisión o de esa viveza con que los crea, salvo, ¿no? en La Reina del Sur, que es la novela en la que habla, ¿no? del problema del narcotráfico en México. Y lo mismo sucede con el planteamiento de
las intrigas, ¿no? Siempre Pérez de Reverte procura, ¿no?, mantener en el lector ese estado de expectación, enhebrando continuas sorpresas, porque uno piensa que la situación que está leyendo le va a llegar a un punto, pero luego resulta que es absolutamente todo lo contrario. No digamos, por supuesto, en esta obra en la que Pérez de Reverte pues está recreando el género no de la novela negra, lo ha indicado muy bien Carmen, sino de la novela problema, ¿no? Digo esto porque uno de los aciertos fundamentales de esta obra es el hecho de poner en juego a dos personajes, porque a fin de cuentas, claro, esa dualidad de caracteres se la encuentra ya en el universo de Arthur Conan Doyle, es decir, está por una parte Sherlock Holmes, pero tiene que existir también Watson, ¿no?, que le ayuda en las pesquisas y que, bueno, pues le va asistiendo en distintos momentos, ¿no? Aquí, quien será Sherlock Holmes es quien lo ha encarnado en el cine durante tantas películas, pero quien va a realizar el papel de deuteragonista, ¿no?, de segunda figura en importancia, es Paco Foxá, que ya lo ha nombrado Carmen, y que es un novelista, un escritor de novelas precisamente policíacas, de esas novelas en serie, con las que se va ganando la vida muy bien, pero que no tienen ninguna calidad literaria, pero bueno, le da igual en ese sentido, ¿no? Es un personaje pues un poco descreído, ¿no?, que vive sobre todo con una admiración, ¿no?, hacia el mundo de la novela, pero sabiendo que no va a tener, ¿no?, la suficiente preparación como para poder, ¿no?, llegar a una determinada altura. Pero bueno, entonces están muy bien creados lo que sería el personaje de Sherlock Holmes, porque viene del cine, y el personaje de Paco Foxá, porque viene del mundo de la literatura. Y continuamente están entrelazando, lo ha señalado también Carmen, reflexiones sobre la importancia que el cine y la literatura pueden llegar a ejercer en el imaginario de quienes acuden a ver las películas o de quienes se sumen en la lectura de una buena novela, ¿no? Eso es lo que hace que esta novela esté plagada de referencias metanarrativas, ¿no?, que han sido también destacadas por Carmen en este sentido, y que de algún modo pues se nos vayan dando algunas claves para poder avanzar en el desarrollo de la lectura, ¿no? En una novela policíaca, sea novela negra o sea novela problema, el autor está jugando con el lector, ¿no? Y eso en este texto no es que se vea de un modo, digamos, necesario, sino que se ve de una forma continuamente explícita, porque se está justamente mencionando al lector y se le están dando toda una serie de datos para que vaya adoptando unas posiciones con respecto, ¿no?, al desarrollo del argumento. Por ejemplo, sabemos que en una novela de estas características se nos va a engañar necesariamente, ¿no? Y eso es lo que en un momento determinado el protagonista afirma al inicio de la obra. Lo que más me fascina es el arte narrativo del engaño. Ese hilo lo recoge Paco Foxá para, en una singular sinestesia, indicar al poco, ensordecer al lector cuando se le muestra algo y cegarlo cuando escucha. También jugar con su capacidad de error y de olvido. Lo importante es tener una idea, ocultarla y confundir a quien te lee con todo aquello que pueda llevarlo a una idea distinta. Y eso, que era lo que yo estaba indicando antes, es decir, el proceso de dar claves, ¿no?, o de entregar pistas al lector para confundirlo, ¿no?, para hacerle creer que las situaciones se dan de un modo determinado y que luego pues va a ver que serán totalmente diferentes, ¿no? Por eso pues, señalaba que había una cierta similitud con la novela de Millás, Solo humo, que estuvimos viendo. Alba Fernández de Ramos la expuso hace 15 días, precisamente porque aquí también se está reflexionando sobre esa ambigüedad, ¿no?, sobre esa dificultad de distinguir, ¿no?, la frontera, y cito, entre lo real y lo
irreal, ¿no? Eso sucede cuando todos acaban convencidos que este personaje que encarna a Sherlock Holmes, que se llama Hopalong Basil o Basil Ormond, que es el otro nombre por el que se le conoce, tanto por su físico como por las poses que adopta, como por la manera de hablar, es realmente el detective creado por Arthur Conan Doyle, ¿no? Paco Fox va contribuyendo, ¿no?, a que tengamos esa sensación de que estamos ante un Sherlock Holmes revivido que se ha visto involucrado, pues como decíamos, en unos crímenes a los que tendrá que intentar dar una resolución. Ya veremos, o los que hayan leído la novela ya saben qué es lo que ocurre, porque en esta novela es muy importante el punto de focalización, es decir, el momento desde el que la novela está escrita, ¿no? Se juega en ese sentido con el lector, ¿no? Porque evidentemente ha pasado un tiempo desde que la novela había, es decir, se encuentra ya en un presente en el que ya todo ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo que hace que cuando lo descubramos, por ejemplo, cuando está hablando sobre una figura femenina, una turista inglesa llamada Vesperdundas, dice, no era especialmente bonita, como dije en otro momento de este relato. Entonces, el actor que ha encarnado a Sherlock Holmes es el autor de esa novela a la que continuamente se está remitiendo en los diálogos que va manteniendo con Paco Foxá, cuando dice no es nuestra novela, estamos en otra novela, ¿no? Hay una serie de referencias también humorísticas por la carga metaficticia que llega a tener. Por ejemplo, en un momento determinado se habla de Agatha Christie, ¿no? Y se habla de la figura de Hércules Poirot, ¿no? Y entonces Foxá dice, nosotros estamos en otro. Eso, claro, al lector pues le puede, ¿no?, de algún modo entretener el ver cómo esos componentes de la narrativa de lengua inglesa se están entremezclando en este sentido. Sí quería señalar, para dar ya paso al debate, pues bueno, la importancia que tienen las reflexiones sobre el género en el que esta novela se enmarca, se distingue entre la novela negra, lo ha dicho muy bien Carmen, es decir, con toda una serie de crímenes cuanto más atroces mejor, ¿no? Porque se trata, bueno, pues de provocar una sensación en el lector, pues de repudio ante aquello que se ve, ya lo decíamos, se trata de la influencia fundamentalmente de la novela negra, ¿no?, aunque también en la novela gótica, que nos puede llegar desde el siglo XVIII y desde el XIX podríamos llegar a encontrar estos esquemas narrativos, a lo que es la novela problema, que es la que aquí se está reivindicando, y lo hace el novelista Paco Foxá, ¿no? Dice, por eso me atrae la idea de regresar a la novela problema en esta extraña isla, reivindicar la investigación criminal inteligente frente a la moda impuesta por el cine americano y la novela negra. Es decir, ahí hay una frontera entre ambas modalidades y eso es lo que está obligando al lector a tener que poner también su ingenio, a hacer un esfuerzo para ir viendo, bueno, pues por dónde este narrador que está situado ya en un punto muy alejado de la acción narrativa que está recordando o que está evocando, es decir, él sabe en todo momento, ¿no?, quién es el culpable, no lo desvelamos, por supuesto, y qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, para que pueda llevar a cabo la creación de estas evocaciones, ¿no?, o de esta suerte de texto en donde él va recordando todo lo sucedido en esta isla. También se nos habla, por ejemplo,
del poder sugestivo de la ficción. Hay un capítulo, el sexto, que lleva como título Un recurso de novela policíaca, y ahí es donde el narrador efectivamente está evocando la necesidad de contemplar la realidad no desde las supuestas perspectivas que nos ayudarían a entenderlas, sino desde este dominio del cine o de la novela, desde la que continuamente, bueno, pues ha sido cercada. Dice, nunca hasta ese momento, pese a mi larga experiencia cinematográfica, dice Basil Ormond o Hopalong Basil, porque tiene dos nombres, había comprendido la fuerza intensa que la ficción puede alcanzar entre los seres humanos. Foxá contribuye a estas reflexiones cuando en un momento determinado le dice a que si yo estuviera escribiendo esta novela, su amigo el productor italiano sería el próximo asesinado, ¿no? Como si se pudiera manipular la realidad por parte, ¿no?, del novelista de una forma cierta. Y luego la que yo considero que es la más importante de las claves para que el lector pues, pueda de algún modo llevar a cabo un ejercicio de interpretación, que es algo que siempre le ha preocupado muchísimo a Pérez de Reverte en toda su obra. Tal vez el único modo de enfrentarse a ello sea viéndolo desde fuera, a la luz de novelas escritas y leídas, incluso de películas vistas, aplicando la ficción para iluminar la realidad. A mí esta frase, que está en el capítulo sexto, me parece la más acertada justamente pues, para reivindicar no solamente el género, sino también la propia literatura, ¿no?, la propia ficción como un medio de superar los límites de la realidad. Bueno, termino ya, no quiero tampoco alargar en este sentido mi intervención. Yo siento un verdadero fervor por la narrativa de Pérez de Reverte, que muchos críticos han considerado menor, porque han considerado que era un autor que buscaba una venta masiva, ¿no?, de sus novelas de aventuras y que de algún modo no eran literatura, ¿no? Yo creo que, en fin, el que lo ha señalado Carmen, ¿verdad?, haya sido elegido miembro de la Real Academia, pues eso me supone un respaldo a lo que ha sido una carrera pues muy amplia, escrita o construida, a lo mejor con distintos parámetros, a otros creadores, ¿no? Insistía en la cuestión de la interpretación, ¿no?, y en el modo en que Pérez de Reverte se preocupa siempre de que el lector pues tenga a su alcance los mecanismos, ¿no?, para descifrar los textos en los que va a meter en la lectura que le propone. Hay una novela que es una de las primeras que es fundamental en este sentido. Es algo que ya hemos comentado en otros ciclos, y es el hecho de que evidentemente, bueno, nosotros contribuimos a ello, estamos siempre pendientes de las novedades literarias que van apareciendo, ¿no?, es decir, de lo más inmediato, y a lo mejor nos dejamos y acaban no sepultadas en el olvido, pero bueno, algunas novelas que resultan cruciales, y en este caso el Club Dumas o Dumas, si lo dijéramos en francés, de Pérez de Reverte, es posiblemente una de sus mejores novelas, está situada en la década de los 90, y ahí es donde él está continuamente incidiendo en la necesidad de configurar pues, esas perspectivas, ¿no?, de interpretación, ¿no? Aquí se va haciendo de un modo continuo. Es una idea que se va reiterando. El hecho de que el autor está enfrentado al lector, mantiene un duelo con él, que su primera novela fuera El Húsar, en donde hay también una serie de duelos en juego, no es una casualidad. Entonces, por ejemplo, dicen, esto es una novela, afirma el actor, y el novelista le pregunta, la imaginación del lector contra la del novelista, y es muy importante ese aspecto, ¿no? Y dice, ya con esto termino, el verdadero arte del narrador policial, como usted sabe, no consiste en contar una historia, sino en hacer que el lector, equivocado o no, se la cuente a sí mismo. El buen narrador no hace sino invitarlo a ello. Por eso el imaginario del ajedrez
que alguno ya sabe que me interesa por otros motivos, adquiere también una especial relevancia en este texto, ¿no? Al hilo de la tabla de Flandes, del asedio o del tango de la Guardia Vieja, donde este juego se convierte, ¿no? En un amplio marco de referencias para resolver o para llevar a cabo la lectura. Bien, con esto termino. Carmen, ¿quieres comentar algo al respecto? Primero doy la palabra a la ponente, luego ya he visto que alguien ha levantado la mano y ya doy paso a los asistentes. Carmen, ¿quieres comentar algo con respecto a lo que he señalado? ¿Alguna matización? Nada, simplemente decir que estoy completamente de acuerdo con tu intervención. Pérez Reverte siempre resulta un escritor apasionante, como hemos comentado ya, por varios motivos. Y nada, simplemente pues decir que tengo muchísima curiosidad por escuchar al resto de los asistentes y conocer cuál es su opinión sobre la novela y sobre lo que hemos estado hablando. Muy bien, pues esa es la labor que tienes que llevar a cabo. Así que ya antes había levantado la mano em, eh, Rosario Cecilia. No sé si había sido por error y ahora mismo la tiene levantada Concha Mascaraque. Así que le damos paso. Si Rosario quiere intervenir, pues que vuelva a levantar la mano. Concha. Buenas tardes, venga. Hola, buenas tardes. A ver, me ha gustado mucho la intervención porque la verdad es que ha mencionado pues todos los aspectos que bueno, que yo iba teniendo en consideración a lo largo que leía y alguno más claro que ha aportado ella, Carmen. Entonces, bueno, a mí me ha parecido una novela en la línea de lo que es la novela policíaca tradicional de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, porque es elegante. Y bueno, pues se basa en lo que es la observación, comportamiento de los personajes, detalles, el pasado, son en cierto modo muy psicológicas, no es efectivamente como las novelas tal vez actuales o si vemos, por ejemplo, en lo que es el cine, en que ya pues se coteja con el ADN, se comparan pues las salpicaduras de sangre según se proyectan, que se tienen en consideración otros aspectos, ¿no? A mí me gusta más este tipo de novela. Entonces a mí me parece pues en la línea de esa novela. Luego, una cosa que le quería preguntar a Carmen, porque claro, a mí todo este juego de la intertextualidad me ha gustado mucho, pero por otra parte, cuando iba leyendo me da un poco de coraje no tener tiempo para ir viendo si, para ir comprobando si lo que se mencionaba era verdad o no, en cuanto a las anécdotas, títulos de películas, los títulos de las novelas. Entonces yo le quería preguntar a Carmen si alguien se ha tomado la molestia de hacer eso. Por otra parte, claro, es que no solamente se mencionan otras películas, otras novelas, sobre todo de Arthur Conan Doyle, sino también pues a veces a poetas como Heinrich Heine, un poeta alemán. Por ejemplo, en el libro en un momento dado dicen, el mundo es el sueño de un dios borracho, escribió alguien. Y el otro, yo creo que están hablando, es que ahora no me acuerdo, creo que están hablando Foxa y Basil. Dice, un alemán, creo, Heinrich Heine, efectivamente, o algo así, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿y esto será verdad? Pero es que, y como esto, pues muchas, más ejemplos. Entonces quería hacer esa pregunta a Carmen, si ella había visto, si alguien había investigado la veracidad de esta, yo qué sé, pues intertextualidad que hay en la novela. Es decir, sí, lo que se menciona de las películas, las anécdotas con actrices sobre todo que se mencionan y con otros actores, bueno, eso no, pero básicamente lo del cine y las novelas, citas y tal, si era verdad o no. Carmen.
Sí, Adelante. hola Concha, pues bueno, efectivamente, como decías, en mi opinión, esas anécdotas que él cuenta son completamente falsas porque estaría entrando en un jardín muy complicado en el que involucra a personajes que son reales, como son esas actrices que también conocemos todos, ¿no? Sí que es Sí, cierto que en algunos de los títulos de novelas y en algunas películas sí que se van colando esas pequeñas invenciones, ¿no? Realmente llevar a cabo ese trabajo de buscar con tantas alusiones como hay cuáles son reales y cuáles son falsas es un trabajo muy arduo, ¿no? Entonces, yo no tengo conocimiento de que se haya producido todavía un estudio acerca de eso, pero desde luego sería muy interesante y daría muchísimo juego. Eso sí te lo puedo decir. Ujú. Sí, yo tampoco me he preocupado por buscar la veracidad de esos datos. Aquí se mezclan datos que son enteramente ciertos, pero conociendo la meticulosidad con la que trabaja Pérez de Reverte, vamos, pondría no, a la mano en el fuego, aunque dispuesto a retirarla con rapidez, para indicar que las referencias a las películas, a las novelas, a los autores que menciona, viendo las otras obras de Pérez de Reverte, son enteramente ciertas. Luego, claro, ahí todas las figuras que aparecen aquí en la isla de Utacos, estas 9 figuras son o pertenecen al ámbito de la ficción enteramente, ¿no? Algo, y algunas de las situaciones que se ponen en juego, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no?, lo único que podría señalar. José Luis, buenas tardes. Hola, Sí, buenas José Luis, tardes. buenas tardes. Pues nada, felicitar como suele ocurrir siempre a Carmen porque me ha gustado mucho la exposición que ha hecho porque ha tocado yo creo que todos los puntos interesantes de esta novela y luego pues tú lo has completado perfectamente. Eh, Me parece que realmente Pérez Reverte en esta obra lo que está haciendo es juega con el lector, como siempre hace, quizás, y yo soy un poco crítico, aunque he leído muchísimas obras suyas, soy un poco crítico en cuanto a que me da la impresión de que siempre quiere sentar cátedra en todo lo que dice, eh, sobreexponiendo quizás los conocimientos que tiene en la materia, porque se preocupa mucho de que, Sí, no sé, es como si se preocupara demasiado de que todo el mundo supiera de que tiene mucho conocimiento y quizás expone más de lo que la ODA necesita. No sé, es una opinión personal. Eh, lo que, por ponerme de abogado del diablo, lo que menos me ha gustado, ya que vosotros habéis estado exponiendo todas las cualidades que tiene esta novela, quizás sea que, que tiene un poco un final efectista. Tampoco quiero desgranar el final por si hay alguien que no lo no, ha no, leído, no, ¿no? no hay que Pero me da la no, no, impresión de que lo que ocurre, el conocimiento que tienen muchos personajes de la obra y la coincidencia final resulta un poco efectista para mí. Es un recurso que tiene este tipo de novelas. Realmente lo que aquí está haciendo es desgranar ante en este caso el lector, todos los entresijos que tiene la redacción de este tipo de género. Y lo hace de una forma, quizás haciendo guiños con los lectores, que resulta muy, muy interesante porque te estás metiendo completamente en lo que te está diciendo el personaje y entiendes cómo se mezcla la ficción con la realidad totalmente, de una forma en la que llega un momento que ya no sabes si estás viendo una película o estás leyendo la novela. O es, como tú decías, una novela que se cuenta en la película. Eh, Juegan mucho y esa es la parte más que a mí más me ha gustado, ¿no? Y luego, no solamente tiene guiños a Agatha Christie, ¿no? Que quien no ha leído Diez Negritos, y se dan unas circunstancias pues muy parecidas, pero es que también es con Alan Poe.
a mí me llamó mucho la atención cuando leí, creo que recordar que era Asesinato en la morgue, en la que, bueno, se da uno de los géneros que aparece aquí y además lo dice Pérez Reverte, los asesinatos en habitaciones en las que se supone que están cerradas por dentro. Y él lo cuenta como que, bueno, que son efectos que tiene este tipo de novela y él lo está utilizando como recurso. Entonces, en general, me ha resultado muy interesante la novela, me ha resultado muy amena y me llama la atención que efectivamente, como tú decías, la semana pasada estuvimos analizando la obra bueno, la semana pasada no, la última vez que en la primera sesión estábamos analizando precisamente esos guiños entre la realidad y ficción. Y yo ahora os pregunto, ¿parece que la novela contemporánea española está siguiendo esa dirección o es una mera casualidad? Y lo dicho, de verdad me ha resultado súper interesante las dos exposiciones. Carmen, ¿quieres contestar a José Luis? Sí, bueno, respecto a lo primero que decías sobre esa actitud de Pérez Reverte, bueno, simplemente todos conocemos su carácter en mayor o menor medida y al final pues conviene simplemente pues, centrarse en estos casos en analizar su literatura y sus obras, ¿no? Y respecto a esta última pregunta, bueno, realmente el panorama literario español actual es muy variado y por eso pues, muchas veces nos cuesta un poco encontrar esos cauces. Entonces, sí que es interesante ir observando las publicaciones que se van produciendo, pero desde luego a mí esta novela, como ya os he contado, me ha parecido una propuesta que trae muchísima innovación, que no solemos encontrar en los títulos que vamos leyendo y que por eso es precisamente tan importante, ¿no? En efecto, así es. Yo añado solamente dos cuestiones. Una, y a veces yo he tenido también la misma sensación que José Luis, ¿no? Que hay una acumulación excesiva de datos en algunas obras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La piel del tambor o La carta esférica, porque piensas, bueno, parece que se está entorpeciendo la lectura, ¿no? Al dar tantas referencias, ¿no? Pero bueno, luego te das cuenta que todo eso pues viene a cuento de la necesidad de poner en pie el mundo en el que nos sumerge para enmarcar a los personajes. Es muy difícil establecer los límites, ¿no? de los datos que se necesitan, ¿no? Para lograr ese efecto. Y lo que señalas, sí, es una de las preocupaciones fundamentales de la narrativa ahora mismo, ¿no? Abordar cuáles son los límites de la realidad y la ficción, y por eso pues ese llamado esquema de autoficción llega a tener cada vez un predicamento mayor, ¿no? Raro sería encontrar un autor que no hubiera producido una obra en la que se hubiera metido, ¿no? En el en el problema, ¿no? De intentar abordar cuál es la diferencia entre un dominio y entre otro, ¿no? A menos de que haya muchos esquemas narrativos y argumentales de estas características. En efecto, así es. Enrique está esperando para intervenir. Quiero señalar también que Manuel, bueno, pues ha dejado un mensaje, ¿no? En donde está justamente incidiendo en este hecho. Carmen ha puesto de relieve la mezcla de datos reales con otros inventados, que me parece muy importante esa aportación. Enrique, ¿cuánto quedas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, me sumo a las felicitaciones a Carmen por haber preparado una presentación tan completa y haber desmenuzado casi todas las líneas de la novela. Mi intervención va a ir un poco en la línea de José Luis. Yo sí que tenía dos asuntos que me parecían bastante importantes. El primero de ellos ya habéis pasado un poco por encima y es en referencia a esa acumulación de datos que presenta Pérez Reverte en la novela, sobre todo en la primera mitad de la novela. A mí me ha dado la sensación de que existen dos novelas dentro de la misma, porque hasta la mitad del libro, quizás un poco más allá, se acumulan esas excesivas referencias pues, al mundo del cine en el que ha vivido el protagonista,
pero no se crean nuevos hilos narrativos. Y esto también tiene una explicación. Pérez Reverte intenta hacer una novela policial, ¿no? En la novela policial, el asunto central es la resolución del crimen, ¿no? Encontrar quién lo ha hecho, cómo, dónde, ¿no? Eso que en la misma novela viene recogido. Pero Pérez Reverte realmente se aleja un poco de esta línea al querer presentar tantos detalles sobre la vida del personaje, pero al mismo tiempo se intenta alejar de la novela negra al no adentrarse en la psicología de ese personaje. Y esto va un poco también con el segundo punto que quería tocar en mi intervención. Y es que Pérez Reverte me parece que hace una simplificación un poco frívola de lo que supuso el paso de la novela policial a la novela negra. Para haber cuidado tanto otros detalles culturales, yo creo que le ha faltado, no sé si también porque no era lo que le interesaba presentar, un poco de investigación acerca de la evolución del género. Y en este sentido, pues me animo a recomendarle a Carmen, si le ha interesado este tema de la novela policial, la novela negra, que lea los trabajos que lleva recogiendo ya unos años Javier Sánchez Zapatero de la Universidad de Salamanca y que explican con bastante detalle pues, este paso de la novela policial a la novela negra. No pretendo enredarme tampoco en eso, porque tampoco soy un especialista, pero bueno, que tienen que ver más pues, con toda la filosofía del positivismo, los cambios sociales de principio de siglo, y a mí me ha parecido que Pérez Reverte, pues en sus entrevistas y en sus intervenciones, tratando quizás a los lectores un poco de idiotas por no ser inteligentes, ¿no? Y no querer adentrarse en la novela policial con esa inteligencia que se supone que requiere, bueno, pues criticar de esta forma la novela negra. A pesar de todo, me ha parecido una novela entretenida, me ha mantenido, sobre todo, como digo, esa segunda parte me ha mantenido más en vilo porque parecía que la trama avanzaba un poco más. Y nada, yo quisiera pues repetirme y darle la enhorabuena una vez más a Carmen. Carmen. Bueno, te agradezco la enhorabuena, por supuesto. Respecto a las dos posibles novelas de las que hablabas, es muy cierto que la primera parte es bastante más lenta, precisamente por esa acumulación de datos que tanto os ha llamado la atención, mientras que la segunda parte necesariamente debía destinarse ya a la resolución del caso. Y sí que quisiera retomar esa idea que decías sobre el poco trato que le ha dado a la evolución del género, porque, bueno, quizás él, como ya has dicho, pues no lo haya considerado un asunto mayor o simplemente haya difuminado para sí los límites de esta evolución. Pero lo que sí que me parece importante recalcar es que cuando un autor, y lo sabemos a lo largo de la literatura por experiencia propia, porque todos nos hemos enfrentado a obras muy complejas en algún momento, cuando un autor quiere dificultar la lectura de una obra hasta límites insospechados, lo hace y al lector se le hace completamente imposible acceder a ella. Y sin embargo, sí que me ha llamado la atención que uno puede leer el problema final sin ningún tipo de conocimientos o de esa inteligencia de la que hablabas y disfrutarla. Entonces, bueno, pues quizás él haya preparado esta novela poliédrica, pero desde luego no me parece que haya tampoco menospreciado al lector, porque si lo hiciera simplemente le habría dado la espalda. Sí, estoy de acuerdo, en efecto, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la novela sí que se van abordando referencias para que el lector adquiera un mínimo bagaje, ¿no? De cuáles son los dos cauces, ¿no? Por los que el género negro, digámoslo así, de una manera global, ha ido desarrollándose, ¿no? Desde en un decurso histórico. Otra cuestión es que requiramos o tengamos unos conocimientos que nos hubiera gustado encontrar en la propia novela. En cualquier caso, parece que Enrique le da la razón a Pérez de Reverte, al menos en una frase muy breve que aparece aquí en el problema final y que quiero leer, porque un lector demasiado analítico siempre es un peligro para el autor.
Yo creo que, en fin, la intervención de Enrique demostraría que eso es enteramente cierto, ¿no? Y que ese problema de la interpretación, un problema de hermenéutica literaria, siempre lo tiene en cuenta Pérez de Reverte, que es un autor polémico por otra parte. Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Y se te oye muy Bien. bien. Bueno, pues gracias a Carmen por la exposición y a ti también, Fernando. Yo solo un par de cosas que además que al hilo de vuestros comentarios he reflexionado. Por ejemplo, en relación a lo que ha dicho Conchi, de toda esa profusión de anécdotas y tal, yo creo que aquí, en este caso, al menos en lo que son las anécdotas relacionadas con el mundo del cine, seguramente lo menos importante sea si son veraces o no. Yo ahora, al reflexionar, tengo la impresión de que quizá también lo que ha querido hacer es como una especie de guiño al mundo de Hollywood o a lo que podría ser como la caída de los dioses, ¿no? De este exceso de ego de los actores que, bueno, pues siempre alardean, ¿no? De, pues he estado aquí con con tal, porque él todo el rato hace alusión de, bueno, pues esos contactos y con esos nombres tan familiares para llamar a los actores de Hollywood, que a veces tenías que pensar que era, en vez de James Dean, era Jimmy Dean y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una especie como... ¿Se te ha dejado de oír, Mar? Hay ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora? Ahora Es sí, que tengo algún problema, sí. pues, No sé si se me ha oído lo de como la crítica hacia Hollywood o eso sí se ha oído, sí, ¿no? Vale. estabas con James Dean. Y eso es, pues. Y luego, por otro lado, bueno, yo veía como que era una novela muy cinematográfica, o sea, yo conforme estaba leyendo me podía imaginar una película. Entonces, lo que ya habéis dicho, parece una novela dentro de una película o una película dentro de una novela. Y en algunas partes me ha costado incluso seguir el hilo, sobre todo en cuando se hacían las descripciones de las escenas de los crímenes, a veces me costaba, o sea, eran partes de la novela donde hubiera agradecido que hubiera sido algo visual, porque me perdía un poco, ¿no? Con esto, con esas descripciones. Por lo demás, pues me ha parecido, pues no sé si es novela negra o qué, o novela policíaca, pero a mí me ha enganchado totalmente y no me esperaba el final, con lo cual desde ahí pues el éxito y el reconocimiento, como cuando lees novelas clásicas o películas donde no te esperas y al final siempre él o la asesino asesina no es quien habías imaginado, porque yo a lo largo del texto había pensado en quién podría haber sido y no coincide con el final. Ya está. Muy bien, Mar. Carmen, ¿le quieres comentar algo? Sí, me ha llamado la atención esto último que has dicho, porque uno siempre cuando lee este tipo de novelas, pues gusta de intentar adivinar quién es el asesino, ¿no? Y efectivamente aquí es casi imposible porque uno va haciendo sus conjeturas y realmente sorprende y sorprende mucho. Lo que pasa es que no podemos hablar más de esto No. porque claro, a los que no lo han leído pues se lo destripamos completamente. Pero me ha parecido muy interesante esta aportación, sí. Muy bien, Gracias. 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 Concha, ¿quiere añadir algo? Solo una cosa, a ver, con esto de adivinar el final, no sé vosotros, pero yo nunca en mi vida he adivinado el asesino en una novela de este tipo. Claro, de eso se trata. Si está Por bien eso, escrita, claro, efectivamente
hay que mantener en suspense, ¿no?, al lector y darle toda una serie de pistas y en ocasiones engañarlo, como aquí se dice de una forma totalmente clara, ¿no? Y por eso esas claves que se van aportando resultan tan esenciales para ir avanzando en el curso de la lectura. Bueno, pero no toquemos el final porque de algún modo siempre se orienta alguna posibilidad y entonces sí que podemos estropear la lectura de quien no haya leído la obra. Al hilo de lo que Mar señalaba antes, no me extrañaría, ¿no?, que quizás sobre esta novela, y además el propio Pérez de Reverte interviene como guionista, cuando alguna de sus novelas pasan al cine, pues pueda ser llevada, si alguien está interesado, ¿no?, al cine. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por seguir adelante con el ciclo, Fernando, y vuelvo a darle la enhorabuena a Carmen, porque ha puesto de relieve unos detalles muy interesantes y ha ido ahí dejando pequeñas huellas. A mí me ha llegado al alma que citara a don Honorio Bustos Domecq o si queréis a Borges y Bioy Casares escribiendo juntos, cuando habló de parodias de novela policial. Pero bueno, yo, sin haber jugado nunca también a quién podía ser el asesino, porque estaba claro que eso se nos iba a escamotear hasta el final. El final tiene que resultar siempre tremendamente tramposo porque se ocultan detalles. A mí me han llamado, pero no en todas las novelas, cuidado, pero me han llamado la atención dos cosas. Una, a ver qué opináis. ¿Por qué se ve obligado a situar la acción en los años 60, por una parte, y por qué decide elegir un narrador en primera persona para este tipo de relato? Esa es mi duda. Bueno, no sé, Carmen, si quieres abordar alguna de estas cuestiones planteadas por Manuel, que son sumamente interesantes. Sí, cuando hablábamos antes del género de la obra, pues sí que es cierto que esa elección de la que hablas responde mucho al intento de crear una atmósfera de misterio un poco asfixiante que contribuya a la tensión que se va generando, ¿no? Entonces, siempre el hecho de situar una acción en un lugar como una isla, del que es tan complicado salir, que puede contener algunos recovecos en los cuales esconderse, yo creo que contribuye muy bien a eso, ¿no?, a generar tensión. Y luego, respecto al narrador, sí que es sorprendente que haya elegido a Basil como único narrador, porque en ningún momento se nos ofrece un narrador omnisciente que nos cuente algunos detalles que los personajes no puedan ver. Pero bueno, pues la verdad es que no sé cuál es la intención que ha podido tener. Sí, con referencia a los ejes de tiempo y de espacio, por los que preguntaba Manuel, se delimitan de una forma clara, ¿no? Es decir, estamos exactamente en 1960 y en esa isla griega frente a Corfú. Yo ahí veo una querencia en Pérez de Reverte a la hora de acotar planos temporales que le permitan, como hemos ido señalando en el curso de esta tarde, someterse, ¿no?, a un proceso de investigación de datos históricos, sociales, de ambientación, ¿no?, ya que estamos hablando también de la influencia del cine, con los que demostrar esa capacidad que llega a tener para poner en pie esos mundos que pudieron existir en un momento determinado. Es verdad que si se lo hubiera llevado más tarde o la hubiera situado en otra época, parece que la sitúa también en una frontera en la que a lo mejor el personaje de Sherlock Holmes deja ya de tener la importancia que llegó a adquirir en la primera mitad del siglo XX, porque luego será sustituido pues, por otras figuras cinematográficas que vienen también del género de la novela de espías, como James Bond o algunos de estos otros caracteres, ¿no? Bueno, y hay, como nos dice José Luis, también otros autores, por supuesto, ¿no? Con referencia
referencia a la primera persona, yo sí lo he visto necesario que tengamos esa perspectiva, bueno, que llamamos homodiegética, ¿no? Como indicamos, porque implica por una parte un grado de subjetividad y de implicación por parte de quien está contando los hechos, y como he señalado antes, aquí lo curioso es que no vamos avanzando progresivamente en el desarrollo de los hechos, sino que ese narrador se encuentra situado ya en una lejanía que no llega a precisarse, pero lo suficiente como para poder empezar a contar desde el momento en el que se encuentra a esa pareja de amigos italianos y le embarcan en ese breve crucero que termina a la deriva, por así decirlo, frente a la isla de Corfú, porque le quieren enviar para que haga otra serie cinematográfica en la que tiene que encarnar a asesinos, en este caso me parece que es, no a criminales, tal como se pone de manifiesto. Bueno, pero en cualquier caso, yo creo que sí, que es importante esa primera persona porque él se siente es decir, es que aquí nos acercaríamos a la situación de desvelar el desenlace, pero como he señalado antes, aquí el imaginario del ajedrez llega a tener un papel crucial, como la tiene en las novelas que he ido ya mencionando, y es que hay alguien que está jugando una partida de ajedrez con el narrador, es decir, con Basil Ormond, y esa persona que está llevando a cabo esa labor de enfrentamiento que es casi ajedrecístico, con una serie de estrategias que son verdaderamente magistrales, es el que se acaba llevando, es decir, al final todo acaba por complicarse, ¿no? En un juego de espejos muy sutil, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Llegar a decir esto. Entonces, de algún modo, el culpable está jugando con el narrador y por eso el narrador lo está contando en primera persona. Ya con eso no puedo decir más. Pero era necesaria entonces esa primera persona, al menos yo así lo veo, Manuel. Bueno, ¿alguna aportación más? Ya sabíamos que una novela de Pérez de Reverte, y más esta, no iba a dejar indiferente a nadie y que podía dar lugar, ¿no?, a toda una serie de críticas en un sentido o en otro, porque claro, hay que admitir esa posibilidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, y un poco perdonar al hilo de lo que ha comentado Manuel. Yo creo que es que él quiere hacer también una especie de homenaje al cine de los años 40, 50, y por eso seguramente sepa mucho de cine de esa época y por ahí un poco, ¿no? Todos esos motivos. Son los datos que va dando, porque se remonta hasta el cine mudo, ¿no?, cuando están hablando, ¿no? Y eso también es necesario para cuando llega el desenlace. No decimos más. Punto. Muy bien. ¿Alguna cuestión más de los que quedáis ahora como asistentes? Pues yo creo que sí, yo creo que con esto pues hemos llegado. Siempre la ponente, bueno, en este caso que es Carmen, cierra la sesión, así que Carmen cierra la sesión para que yo interrumpa ya la grabación también. Bueno, pues simplemente volver a daros las gracias, no solo por haber estado hoy aquí, sino también por esas aportaciones tan interesantes y tan completas que habéis realizado. Y nada, deciros que espero que volvamos a encontrarnos en la próxima sesión. Y yo añado que la próxima sesión correrá a cargo de Enrique Álvarez de Villalobos y que va a abordar, pues, que tiene que enfrentarse a un autor de enorme magnitud como es Antonio Muñoz de Molina y su última novela, No te veré morir. Estoy seguro que dará también mucho juego
tanto en la exposición que él haga, puesto que es uno de los veteranos de estos ciclos, amén de ser la persona que controla ese mundo, diríamos casi metaficticio, que es el de Internet, en donde va colgando los vídeos con las exposiciones, y una novela de Muñoz Molina pues es siempre magnífica, ¿no?, para analizar. Bueno, pongo fin ya a la grabación.